sus nacionales, y de una u otra forma el Estado panameño, a mi juicio, y esa es mi lectura muy, pero muy personal, debería involucrarse a través de mecanismos de protección o interposición diplomática. Protección diplomática no es los guardaespaldas que tienen los ministros y todos los funcionarios de Cancillería, no, eso es otra cosa. Nuevamente, en teoría, estamos en una sociedad de interpares. Eso en la práctica es otra cosa. Pero sí es algo muy importante porque el día de mañana, si el Estado panameño decide ejercer algún tipo de interposición o protección diplomática, un informe de creación interna que esclarezca los hechos, los números de los muertos, pues como un mecanismo de restitución y de garantía de derechos humanos es fundamental. Es lo mínimo que se ha hecho. Estamos, ¿cuántos años tarde? Estamos 32 años tarde, seguimos estando tarde, todavía no tenemos el informe, bueno, y ni siquiera de los informes de la Comisión de la Verdad, que esa es otra cosa, pues que los que no han leído, los que les gusta leer periódicos, recomiendo un artículo ayer publicado por la brillante abogada Alexis Michelle Martínez. Trabaja en el Tribunal Electoral, brillante ella, escribió sobre el informe de la Comisión de la Verdad, sobre el tema de la dictadura militar. Ese es otro tema que el Estado tiene una obligación positiva. La soberanía no es un derecho, es una responsabilidad del Estado. Y esa responsabilidad tiene que ser ejercida en todo momento. Y tiene que estar orientada a garantizar los derechos de todas las personas que son sujetos de su jurisdicción, incluyendo las personas que no comulguen con la visión política del Estado en ese momento. Y que si son sujetos de violaciones a los derechos humanos, merecen algún tipo de acción legal de restitución de esos derechos afectados. Así que ambos importan. Metí el de Comisión de la Verdad porque me acordé del artículo de la abogada panameña. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esto es tan complejo cada uno de estos mecanismos que nos llevan nos pueden llevar a una suerte como de colofón, como una no, colofón no creo que es la palabra, como un arroz con mango, vamos a decir. Puede llevarnos a una suerte de arroz con mango que mezcle distintos mecanismos de negociación, distintos mecanismos de investigación, de mediación, de conciliación. Uno de mis casos favoritos y de los más complejos que yo he visto que también involucran al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el JCPOA, el Joint Comprehensive Plan of Action, conocido coloquialmente como el Acuerdo Nuclear de Irán. El Acuerdo Nuclear de Irán es fascinante porque involucra no solamente a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, también involucra a Alemania. Algunos lo llaman el P5+1, otros lo llaman el P3 más EU, o sea, el P3, Estados Unidos, Federación Rusia y China más Unión Europea. Obviamente después de que el Brexit y eso, pues, vamos a llamarlo P5+1. Y este proceso del JCPOA es fascinante. ¿Por qué? Porque de una u otra forma involucró matices de negociación, de mediación, también involucró investigación en sus componentes post-acuerdo y además involucró al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es más, tiene un mecanismo que se llama el veto invertido. Si el veto a ustedes les pareció difícil de entender en su concepción teórica, el veto invertido es aún más complejo. Básicamente, Irán estaba enriqueciendo mucho uranio, estaban en proceso de, a través del proceso de centrifugación, desarrollar un arma de destrucción masiva, un arma nuclear, y en ese momento, pues, se eligió el camino de la negociación en vez del camino de la confrontación, a pesar de la muy mala experiencia que habíamos tenido con el caso de Corea del Norte. Corea del Norte fue muy similar. Corea del Norte estaba enriqueciendo, creo que no era uranio, sino plutonio, a través de reactores nucleares, en particular el de Yongbyon, y empezaron pues un proceso de negociación donde intervino el presidente Carter durante la administración Clinton, y después un buen día, luego de la muerte de Kim Il-sung, llega Kim Jong-un, Kim Jong-il era el papá. Kim Jong-il era el papá. Llega la Great Framework, que es un acuerdo que se firma informalmente, luego de que Norcorea denunciase el Tratado de No Proliferación Nuclear. Pasan 10 años, un buen día se despierta Kim Jong-il y decide reactivar la denuncia del Tratado de No Proliferación con un día de antelación a través de una carta que había sido enviada 2 días antes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todo un guacho. Y en teoría, según él, jurídicamente ya se habían salido del tratado. A mi juicio, no lo hicieron bien, por ende, todavía son parte del tratado.
y hicieron su primera prueba nuclear, creo que un año después, de 2003 o 2006, no, la memoria me falla un poquito en este momento. A pesar de que el experimento con Norcorea de negociar y llegar a un acuerdo y dar ciertas garantías había sido un experimento fallido, se le dio una oportunidad al caso de Irán y con el concierto de los 5 miembros permanentes del Consejo se llegó a un acuerdo que era, creo que bastante interesante, tomando en consideración que establecía un mecanismo de retribución por cumplimiento para Irán, levantamiento de sanciones y una serie de seguridades, por ejemplo, transformar reactores de agua pesada a reactores de agua ligera y también ir decommissioning, sacando de circulación las máquinas centrifugadoras. Todo esto, pues, de una u otra forma no estaba siendo implementado de forma adecuada hasta que llegó el presidente Trump al poder y decidió sacar a los Estados Unidos del JCPOA. Pero lo sacó de una manera tan poco adecuada. Porque para salirte del acuerdo nuclear de Irán, la forma más sencilla para eliminar el acuerdo nuclear de Irán de la vida jurídica era utilizar el mecanismo del veto invertido. ¿En qué consistía el veto invertido? Palabras más, palabras menos, Estados Unidos decía, Irán no está cumpliendo con el acuerdo, y según el propio acuerdo, se establecía una votación en el Consejo de Seguridad en la que cualquier Estado podía, cualquiera de los 5 miembros permanentes podía vetar la resolución y la resolución se traducía en una suerte de efecto cascada que reactivaba todas las sanciones en contra de Irán, en español. La consecuencia número 1 del acuerdo nuclear era levantar las sanciones. Las sanciones se levantaban a través de una resolución. El veto invertido consiste en una denuncia, estás incumpliendo el acuerdo, y tenemos que aprobar una resolución que mantenga el levantamiento de las sanciones. Si un Estado veta esa resolución que mantiene el levantamiento de las sanciones, se reimponen las sanciones. Era un veto invertido porque no era para aprobar una resolución, sino para que no se apruebe la resolución y se reimpongan las sanciones. Fascinante, muy discutido. Una de mis profesoras, Lori Damrosch, que era la presidenta en esa época de la American Society of International Law, criticó fuertemente ese acuerdo porque nuevamente plantea otro problema. ¿Esto dónde está en la carta? ¿Cómo yo me puedo crear tantos procedimientos, subprocedimientos, subórganos, subregímenes? Y eso presupone un problema legal bastante fuerte porque nuevamente, ¿quién vigila al guardián? Entonces, cada uno de estos procedimientos que ustedes han visto se encuentra una expresión directa dentro del JCPOA, del Joint Comprehensive Plan of Action. Vayamos entonces a los que son más sencillos y a los más aburridos, que son los procedimientos jurídicos o judiciales. Son dos, los arreglos judiciales y el arbitraje. ¿De qué depende o cuál es la principal diferencia entre uno y el otro? Es el carácter o el grado de permanencia del órgano a utilizar. El arbitraje es ad hoc y surge con posterioridad a la controversia misma. Y eso parecería un despropósito cuando yo después le pongo en el siguiente subpunto Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya. Ustedes dirán, pero si el Tribunal de Arbitraje es permanente, ¿por qué, profesor, esto usted dice que es ad hoc y que surge con posterioridad a la controversia? Porque el Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya no funciona como un tribunal internacional. Tiene una serie de listas nacionales de árbitros que están facultados para actuar como árbitros dentro de un tribunal arbitral constituido luego del surgimiento de la controversia, pero de ninguna manera es de carácter permanente. No sé si me expliqué. Lo que quiero decir con esto es que le preguntan a ustedes, le preguntan a Cancillería, ¿quiénes son los miembros de la lista nacional panameña? Panamá desde hace años no tiene lista nacional, hace bastantes años. O sea, si el día de mañana se produce una controversia y Panamá quiere designar árbitros, primero tiene que designar a la gente de su lista nacional. Antes estaba el doctor Mario Galindo, entre otros connotados ciudadanos panameños, que estaba también el doctor Pedreschi, el doctor Carlos Bolívar Pedreschi. Ahora creo que no tenemos lista nacional y eso lo sé porque lo estuve conversando con el doctor Soler hace poco. En ese contexto, el Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya funciona como un pool de árbitros. El arbitraje es también facultativo. Tenemos una controversia, vamos a someter al arbitraje. Ok, ¿cómo o bajo qué reglas vamos a actuar? Bueno, tú eliges un árbitro, yo elijo otro y ellos de común acuerdo eligen un presidente.
o nosotros vamos a elegir un solo árbitro, o vamos a elegir 5 árbitros, tú 2, yo 2, y entre esos 4 eligen un presidente. Depende de una serie de reglas distintas, pero la base general es que a pesar de que esto pareciera ser una institución de carácter permanente, la Secretaría es lo permanente, pero el tribunal constituido como tribunal de arbitraje depende de cada caso y es constituido para cada caso en particular. Los arreglos judiciales sí son tribunales de carácter permanente. Básicamente tienes un órgano judicial de carácter permanente con jurisdicción y competencia. Aquí hay algunos ejemplos. Favorito mío, por supuesto, que es la Corte Internacional de Justicia. Ahí tenemos 15 magistrados. Creo que además un panameño, no sé si se lo digo con seguridad, ha sido miembro de la Corte Internacional de Justicia, el doctor Ricardo Joaquín Alfaro. La Corte Internacional de Justicia también tiene distintas cámaras que pueden funcionar como una suerte de tribunales cuasi arbitrales, pero en la mayoría de los casos funcionan a través de su jurisdicción contenciosa o su jurisdicción consultiva. Además de esto tenemos otros tribunales, uno muy interesante en el que Panamá litiga muchísimo. En la Corte Internacional de Justicia nunca hemos litigado. En el Tribunal Internacional del Derecho del Mar litigamos mucho, no me dejarán mentir los amigos de organismos y conferencias, que estamos litigando mucho en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Bueno, y el jurídico también no me dejará mentir, porque creo que eso se ve, creo que es con jurídico, si la memoria no me falla, no me puedo estar equivocado. Y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar es fascinante porque su jurisdicción se desprende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero la cláusula facultativa jurisdiccional le da una opción a los estados de elegir entre 3 medios distintos. O mandas la conferencia al Tribunal del Mar, la mandas a la Corte Internacional de Justicia o la mandas al Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Por eso cuando se produjo el caso, uno de los casos más famosos que ha visto el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya en los años recientes, el caso de Filipinas contra China por el mar meridional de la China, pues Filipinas decidió llevar el caso ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya y constituir un panel de árbitros que resolvieron la controversia. Eso pudo haber ido a cualquiera de las otras dos y también lo hubiesen resuelto y hubiese tenido el mismo valor jurídico. Otro mecanismo es el mecanismo de la solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. También está la Corte Centroamericana de Justicia, de la cual Panamá no es parte, pero pretende que nosotros estemos acogidos a su jurisdicción por alguna lectura ampliada de una serie de convenios. Y también les puedo mencionar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos estos se basan en cláusulas de competencia y jurisdicción. Nuevamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene jurisdicción sobre la República de Panamá, por razones obvias. Panamá no es un Estado europeo, siempre tiene que haber alguna suerte de acuerdo o una especie de tratado que establezca la jurisdicción para determinadas circunstancias. Eso es tema para otro seminario también. Entonces veamos por qué todo esto es importante en el contexto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pues dicho de una forma bastante sencilla, pues porque la misma Carta de las Naciones Unidas así lo dispone. El capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas se titula El arreglo pacífico de las controversias internacionales y dispone que el Consejo de Seguridad, como el guardián o el órgano encargado de mantener o de preservar la paz y la seguridad internacionales, tiene de una u otra forma una suerte de rol en la preservación de esta paz a través de los métodos pacíficos, antes de utilizar los métodos coercitivos. Entonces, el Consejo de Seguridad, una de sus principales funciones va a ser siempre instar a las partes a solucionar cualquier controversia por medios pacíficos. Y eso se puede hacer a través de distintos mecanismos, no solamente a través de resoluciones. Otro instrumento que les recomiendo que les presten mucha atención es a las declaraciones presidenciales. ¿Qué es eso? No es cuando el presidente Cortizo da una conferencia de prensa y emite una declaración. Por declaraciones presidenciales me refiero a las declaraciones que hace la presidencia del Consejo de Seguridad. Nuevamente, el equipo suena un poquito reiterativo y aburrido. Para la mayoría de los países, uno de los honores más grandes en materia de política exterior, diseñan su política exterior en base a 25 años para ese momento en el que llegan al Consejo de Seguridad. Uno de mis casos favoritos a citar siempre es el de Estonia. ¿Saben lo que hizo Estonia cuando le tocó ejercer la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad? Hizo la bandera de las Naciones Unidas al lado de la bandera de Estonia en su presidencia. Son cosas que puede que tengan un significado muy simbólico, pero ese simbolismo también importa, porque también da una intención de lo que busca el Estado
a través del ejercicio de ese rol dentro del Consejo de Seguridad. Y a veces a través de las declaraciones presidenciales se puede instar también a las partes a resolver las controversias por fines pacíficos, porque la mayoría de las presidencias de los consejos de seguridad tienen algún tipo de tónica central o algún tipo de objetivo central. Por ejemplo, mucho pasa con, les iba a hablar de eso, pero nuevamente eso lo dejo para otra ocasión que tengamos para compartir, de la fórmula ARRIA y las reuniones informales, cómo hacer más abiertas las reuniones de consejo de seguridad. Es decir, cada presidencia puede imprimir una tónica. Los venezolanos lo hicieron en su momento, Panamá lo hizo en su momento. ¿Cómo ustedes piensan que se logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reuniese en el Palacio Justo Arosemena, acá en Panamá, en 1973? Por supuesto que se hizo a través de resoluciones, pero también, paradójicamente, fue el momento en que Panamá ejercía la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad. Y también se hizo a través de pronunciamientos presidenciales. Ahí fue donde entró la pericia del embajador Aquilino Boyd. Cómo empujar la resolución, pero también cómo ganar el concierto de todos los otros estados miembros del Consejo de Seguridad para, de una u otra forma, no forzar la mano, pero sí traerse el Consejo de Seguridad a Panamá. Imagínense que si no nos hubiese acompañado la suerte en ese momento, y en el momento en que el embajador Boyd propone esta resolución para trasladar el Consejo y que sesione acá en Panamá, el presidente del Consejo hubiese sido Estados Unidos. ¿Eso importa o no importa? Importa, puede tener una importancia porque, nuevamente, no sé si recordarán, y tú sí te acordarás de eso porque estábamos compartiendo un espacio cuando se produce la invasión rusa. ¿Quién era el presidente del Consejo de Seguridad? Era Rusia. Y Rusia le estaba prometiendo a todos los estados que no iban, lo estaba diciendo desde el ejercicio de la presidencia. Entonces, el shock, el movimiento político que eso ocasionó, ¿cómo les digo? La rabia que eso causó, porque eso fue una de las principales reacciones que le generó a todos los estados. Pero tú me estabas mintiendo en la cara mientras sesionabas en el Consejo de Seguridad y te estás refiriendo de forma soez, porque lo hizo en múltiples ocasiones el embajador ruso, en contra del representante de Ucrania, que estaba precisamente implorando, al mejor estilo de Selassie I de Etiopía: oye, no me mates a mi gente, no me invadas, nosotros no queremos guerra, nosotros queremos paz. Entonces sí, ese tipo de cosas sí importan, y se los pongo en contexto. Más allá de esto, importante lo de investigar. Se le otorga un rol para investigar toda controversia o situación que pudiese dar origen a una controversia. Esto es importantísimo. El Consejo de Seguridad se debe incluso, nuevamente, tiene la responsabilidad primordial de preservar la paz y la seguridad internacionales. Se puede adelantar incluso a escenarios en los cuales una situación de continuar como está puede llevar a una controversia internacional que sea susceptible de un quebrantamiento de la paz o de un acto de agresión, y en ese contexto puede ejercer facultades de investigación para esclarecer hechos. La famosa escena donde aparece Colin Powell con el frasquito que decía que los Estados Unidos habían investigado y que habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak. ¿Se acuerdan de esa escena? Yo creo que yo soy de los más jóvenes aquí, así que todos se tienen que acordar, porque si no hay un problema, porque no hay memoria colectiva. Entonces, ese frasquito y Colin Powell sentado diciendo que habían encontrado armas de destrucción, eso le decía que ellos habían hecho una facultad de investigación. ¿Qué decía las Naciones Unidas en ese momento y por qué no se aprobó? Las Naciones Unidas nunca aprobó la intervención militar de los Estados Unidos en Irak. Y decían: vamos a constituir una misión de investigación basada en todas las resoluciones que nosotros hemos aprobado y vamos a mandarle un ultimátum a Irak, y si no cumplen, adoptar más sanciones. Eso es lo que hubiese dictado la lógica, actuando de forma conjunta capítulo séptimo con capítulo sexto, porque ya se había invocado el capítulo séptimo. Esa investigación pues se tenía que hacer dentro del contexto del capítulo séptimo, informado por el capítulo sexto, no algo del capítulo sexto llevado unilateralmente por un Estado. Solamente eso era un caveat. Todo miembro de la ONU puede llevar cualquier controversia al Consejo de Seguridad. Los que no han tenido la oportunidad, regálense la oportunidad de ver el
video del embajador Aquilino Boyd luego de los tristes acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero de 1964 en suelo patrio, y la defensa que hace el embajador Boyd de los intereses nacionales y de nuestros mártires. Ese video está en la Biblioteca Audiovisual de las Naciones Unidas de Derecho Internacional. Si lo quieren encontrar de forma más fácil, también cuenta de Twitter. Es un video buenísimo, se los recomiendo, y la verdad que es sobrecogedor y eso creo que es otra manifestación de la diplomacia de los estados pequeños y de los estados con personalidad en el ámbito internacional. Estaba el embajador Boyd solito sentado, no tenía un staff sentado atrás de él y un cúmulo de personas, sino era él solito defendiendo a su país. Es un video muy emocionante. Panamá en ese momento convoca al Consejo de Seguridad por lo que había sucedido en el contexto de los acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero. Y se lo digo, es fascinante ver ese video, y es uno de los recursos que nos da la Biblioteca Audiovisual de las Naciones Unidas de Derecho Internacional. El Consejo, en ejercicio de sus funciones basadas en el capítulo 6, también puede recomendar distintos medios de arreglo de las controversias. Es decir, el Consejo, invocando el capítulo 6, puede decir a los estados: oye, resólvanse esto a través de una negociación. Insta a las partes a negociar o a encontrar una salida negociada a la controversia. ¿Qué valor tiene esto? Pues bueno, vamos al primer punto de nuestra presentación, que es el procedimiento escalera. El procedimiento escalera sigue siendo algo muy, pero muy importante, porque de una u otra forma, aunque parezca insignificante que el Consejo llame a los estados a negociar, ya se activó el procedimiento, ya está dentro de la agenda del Consejo. Meter un tema en la agenda del Consejo tampoco es cosa fácil. Adoptar una resolución que siquiera llame a las partes a negociar es otro tema que es bastante difícil. Entonces ahí también entra una parte de la suerte de autocrítica que se emprende en ciertos momentos. ¿En qué momentos podemos llamar a la negociación? ¿En qué momentos no? Por ejemplo, si ustedes le dicen al día de hoy a los ucranianos que vas a adoptar una resolución basada en capítulo 6, donde instas a las partes a negociar, ellos van a decir: pero ¿para qué vas a adoptar esto si ellos ya anexaron territorio? Una lógica menos pasional, porque yo en este caso, ustedes me podrán ver, yo soy bastante pasional en ese caso en particular, pero viéndolo desde una perspectiva no pasional, dirían: bueno, es que es el camino para llegar a lo otro que eventualmente vamos a tener que llegar, independientemente de las consideraciones pasionales que nosotros tengamos, vamos a tener que llegar a una salida negociada, porque otherwise es continuar la conflagración bélica. Entonces, en ese sentido, el mero hecho de activar un tema y adoptar una resolución representa un avance, y es algo que se tiene que ver desde una perspectiva no solamente pasional, sino también una perspectiva de orden jurídico y una perspectiva también de orden diplomático y de orden de solución pacífica de las controversias. Entonces, a ver, estaba en... por último punto, entonces, si no se logra resolver la controversia a través del capítulo 6, entonces es necesario que se presente al Consejo ya no solamente bajo el capítulo 6, sino también a través del capítulo 7, para que se proceda a la formulación o a la atribución de responsabilidad internacional, o la atribución de un acto de agresión, un quebrantamiento de la paz o una amenaza a la paz, y a su vez también adoptar medidas coercitivas, que es lo que nos va a ocupar en la tarde de hoy. Déjenme ver si con esto hemos cubierto, déjenme ver cómo estamos en tiempo, hemos cubierto en buena medida el material que teníamos programado para la mañana, pero creo que todavía tenemos tiempo. Si quieren alguna pregunta, que desarrolle algún tema en particular de cualquiera de estos que ustedes acaban de ver, con mucho gusto. Sí, doctor, gracias, buenos días. Viendo todas estas perspectivas y todo lo que usted nos ha explicado, si se siente que el sistema de negociación está debilitado hoy en día, a su percepción, ¿cuáles serían los mecanismos para tratar de recuperar y fortalecer un poquitito esas dinámicas? Como buen abogado, te voy a decir que es fortalecer más los medios jurídicos. Los medios jurídicos tienen una fuerza muy, pero muy importante. Y te lo voy a poner con dos ejemplos puntuales y claros. Yo les mencioné el arbitraje sobre el mar meridional de la China. Inicialmente,
y eso también va hacia la normatividad misma del derecho internacional público. Porque, ¿quiénes aquí son abogados internacionalistas? Estamos en minoría, hermano. La mayoría de ustedes son diplomáticos y internacionalistas, más no abogados internacionalistas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hacen la mano? Todos, ok. Entonces, en ese contexto, a mí lo que me pasaba la mayoría del tiempo que estaba con algunos amigos que eran diplomáticos de carrera, miembros del ejército de distintos países bastante poderosos, siempre se burlaban de mí cuando yo llegaba al cuarto. Decían, tú eres el abogado, tú eres el tipo que nosotros llevamos al cuarto cuando ya tomamos la decisión. Eso es la realidad, ¿sí o no? Todos ustedes están de acuerdo, menos tú. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero la realidad es que los medios jurídicos tienden a dar una mayor seguridad para la solución pacífica de las controversias por una sencilla razón, y eso los lleva de vuelta a lo que yo les hablaba de la necesidad que tienen ciertos estados de justificar sus actuaciones en materia de derecho internacional. Voy a los dos casos. Primer caso, el arbitraje del mar meridional de la China, Filipinas contra la República Popular China. Primero que dijo China, no hay jurisdicción. Entonces el tribunal falló, dijo, sí, nosotros tenemos jurisdicción, competencia de la competencia. Ese es un principio básico de derecho arbitral, competencia de la competencia. El propio tribunal decide si tiene competencia. China dice, bueno, yo igual no voy a participar. El tribunal le dijo, bueno, nosotros vamos a seguir con el litigio. Filipinas presentó argumentos, bueno, y la gente en la Cancillería ya de China empezaron a decir, oye, están presentando argumentos y nosotros no estamos presentando nada. Bueno, vamos a resolver esto. Yo no reconozco la jurisdicción, pero yo voy a escribir un white paper en el que yo voy a plantear la posición jurídica nuestra para no quedar en estado de indefensión ante el Tribunal Internacional. Implícitamente estoy reconociendo que tienen jurisdicción y que me quiero defender. Presentaron sus argumentos y en base a esos dos descargos, el tribunal decidió. Entonces, si no existiese cosa tal como un mecanismo idóneo para la solución de las controversias dentro del ámbito legal y ese tribunal careciese de completa legitimidad jurídica y legitimidad internacional, ninguna de las partes siquiera se molestaría en presentar los argumentos, o la parte no interesada no se molestaría en presentar sus argumentos. Lo mismo sucedió recientemente con el caso de Rusia. Ustedes saben que actualmente en la Corte Internacional de Justicia hay un caso promovido por Ucrania y por una lista que ya asciende a más de 40 estados, ¿sí? En mi opinión, yo soy de los que defiende que Panamá se debería constituir en estado tercero interviniente dentro de ese litigio, porque Panamá, ¿saben quién redactó la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio? ¿Quién dijo, Ricardo? Ricardo J. Alfaro. O sea, la gente dice, Ricardo J. Alfaro fue en buen panameño un crack. Un tipo que era una lumbrera. Desarrolló y descolló en todos los ámbitos del derecho internacional público. Pero una de sus principales contribuciones, que muy poco se le recuerda, fue el trabajo que él hizo con la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio. Él agarró a Rafael Lemkin, que era quien había acuñado el término genocidio por lo que había sucedido allá en Armenia. No le digan eso a los turcos, que se ponen muy bravos, y acuñó este término y empezó a desarrollar la idea del genocidio. Ricardo J. Alfaro agarró eso y lo materializó, trajo a Lemkin a Naciones Unidas y fue el gestor, o uno de los principales gestores de la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio. Si quieren leer al respecto, léanse a Alexis Michel Martínez, que hizo su tesis de licenciatura sobre ese tema, los aportes de Ricardo J. Alfaro a la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio. En ese contexto, a mi juicio, Panamá, como un estado especialmente, no afectado, sino un estado que está especialmente involucrado en la temática de genocidio, debe tratar de evitar que la Convención contra el Genocidio sea abusada y utilizada como un pretexto para la agresión. ¿Qué fue lo que hizo Ucrania? Ucrania dijo, ok, Rusia, ¿cuáles son las bases para que tú estés utilizando la fuerza militar en mi contra? Rusia dijo, bueno, es que usted está haciendo un genocidio en el Donbass, así que yo estoy interviniendo militarmente para prevenir el genocidio, tal como lo hizo Estados Unidos en Kosovo, así que bueno, eso está justificado. Entonces vino ahí, en ese momento vinieron los ucranianos, ok, entonces esto está justificando que la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio, de la cual tú y yo somos parte, te autoriza a ti a intervenir militarmente para prevenir un genocidio. Sí.
Ok, vamos a la corte porque la cláusula tal del tratado establece que en caso de una controversia tiene que decidir la Corte Internacional de Justicia. Y Ucrania instituyó procedimientos judiciales en contra de la Federación Rusa y pidió una orden de medidas provisionales que la Corte le concedió. La Corte le dijo, Rusia, detén las hostilidades hasta tanto, nosotros no resolvamos este caso. Rusia no le hizo caso y le dijo a la Corte, ustedes no tienen jurisdicción. Pasó el tiempo y ahora empezaron a intervenir los estados. Estados Unidos, Lituania, Reino Unido, Latvia, recientemente creo que fue, la Orden Soberana de Malta. Está una lista como de 40 estados. Todos los días la cuenta de Twitter de la Corte Internacional de Justicia agrega un estado más a la lista. España, Italia, Luxemburgo, Liechtenstein, una gran cantidad de estados están interviniendo porque dicen, si alguien puede utilizar el pretexto de la Convención del Genocidio para invadir otro estado, están afectando un interés no solamente del estado involucrado, sino de todos nosotros. Así que todos los estados pequeños están empezando a intervenir dentro de ese litigio. ¿Qué sucedió con Rusia? Al inicio, nosotros no vamos a decir nada. Ya Lavrov y un grupo de abogados rusos están empezando a intervenir. ¿Qué les pasó? El abogado estrella de la Federación Rusa, Alain Pelé, un francés muy buen abogado, también es el mismo abogado que representa a Nicaragua y que Nicaragua por eso le ha ganado tantos litigios a Colombia, le ha ganado a Costa Rica. Este abogado, que es muy bueno, le renunció a los rusos en protesta a la intervención militar. Entonces ahora mismo está tratando de reconstituir su equipo legal, pero en los próximos días se van a sorprender porque también van a hacer lo mismo que hizo China en el tema del litigio del mar meridional de la China. Van a presentar una suerte de white paper o un non-paper donde expresen la posición formal de Rusia para no quedar en estado de indefensión. ¿Por qué les he echado todo este cuento tan largo y tan aburrido para algunos? Bueno, por la sencilla razón de que la mayoría de los estados ven en estos mecanismos como medios idóneos y medios legítimos para solucionar las controversias internacionales. ¿De qué forma nosotros podemos reavivar el uso de estos mecanismos? Pues bueno, sí hay una crisis de legitimidad. Y esa crisis de legitimidad se encuentra matizada por todos los ejemplos que creo que les he dado, en particular el tema, si un tipo como Kofi Annan no pudo resolver el tema en Siria, o si la humanidad no pudo, a través de los medios pacíficos, convencer a la familia al-Assad, que tiene a sus espaldas más de 500.000 muertes en un contexto de una guerra civil completamente innecesaria, entonces el mecanismo de solución pacífica pierde validez. Y entonces volvemos al primer espacio, al duelo armado, a la opción de resolver las controversias a través del duelo armado. Pero eso también presupone un error fundamental en materia de estrategia, y eso lo dice muy bien el embajador Singh. Él fue el último un representante de la India en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Él escribió un libro que se llama Intervenciones Peligrosas y habla de la intervención en Libia, habla de la intervención en Irak y habla también de Kosovo, o lo dijo el mismo Michael Glennon, un académico estadounidense que también es muy crítico en la intervención de los Estados Unidos en Kosovo. Si nosotros abandonamos estos mecanismos, es retrotraernos al duelo. El día de mañana yo escribo un artículo y vamos a ver quién quiere usar de ejemplo, y la doctora Perigol no está de acuerdo conmigo. Entonces ella no va a escribir un artículo refutando punto por punto, dice, no, profesor, yo acabamos a agarrarnos en un duelo. Yo tengo mi revólver, usted tiene el suyo y nos entramos a tiros. La sociedad, el mundo ya pasó esa etapa, y que la sociedad panameña también. Yo creo que eso antes era legal, en Panamá ya no. A lo que me quiero referir con esto es que, ¿cuál es la forma de reavivarlo? Interlocutores. Los interlocutores están seriamente afectados por la desinformación. Nuevamente, yo soy crítico del rol de Naciones Unidas dentro de, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Pero yo sinceramente creo que el rol de las Naciones Unidas ha sido muy bueno. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible pero es que las Naciones Unidas nunca fue concebida para prevenir estas intervenciones? Eso le corresponde a los estados. Entonces es mucho de ver el rol, y mucho en ese rol tiene que ver el Consejo de Seguridad. ¿De qué forma se puede reanimar? Una forma bastante sencilla es haciendo el Consejo de Seguridad más inclusivo.
expandiendo la membresía. Hay una propuesta, de las propuestas más interesantes que he visto. Nuevamente, yo no creo en esto de eliminar, a nadie le podemos eliminar el veto, ningún Estado va a renunciar a un veto, y no vamos a tener miembros permanentes. Lo que sí podríamos hacer es ampliar la membresía, que lo haga más representativo, y tener a ciertos pilares del Consejo de Seguridad que son necesarios para mantener o preservar la paz y la seguridad internacionales, independientemente de la situación política que tengan dentro del Consejo. Tristemente, Rusia es necesario para la preservación. El mundo no puede ignorar a Rusia, a pesar de que Rusia se comporte y que viole todas las normas del derecho internacional, el mundo no puede ignorar a Rusia. Otros 500 pesos es negociar con Rusia. Yo no confiaría nunca en un negociador ruso en estos momentos. Pero una cosa sí que sí es necesaria es que nosotros lleguemos a esa realización. Lo mismo va a suceder a nivel regional, por ejemplo, con Brasil. Brasil es un actor, nuevamente, agarremos un mapa y vean el mapa y ven Brasil, ustedes dicen Brasil tiene que ser un player. Lo mismo es con la India, lo mismo es con el Japón, lo mismo es con China. O sea, son actores que son necesarios independientemente que uno acumule en materia de principios y valores con ellos. Son cosas muy distintas, pero son actores necesarios. Reavivarlo con una ampliación del Consejo de Seguridad creo que es una buena opción. 1965 es un mundo muy distinto al mundo del 2022. Se puede ampliar a que sea algo más, creo que el embajador Ricardo Alberto Arias también hizo una propuesta de ampliarlo a 25 estados, hay otros que hablan hasta de 30 estados. A mí me parece mucho, yo hablaría de 21, pero nuevamente eso es cuestión de números, ¿no? Como diría el embajador Cochés. ¿Ah? ¿Por qué lo haría hasta 21? Me preguntas. La de Ricardo Alberto Arias es hasta 21. Y la de la embajadora Laura Flores creo que era 25, pero hay grupos que se dedican a esto y esa es otra cuestión que otras organizaciones que les puedo recomendar. Hay una página web muy buena que se llama UNSC Report, United Nations Security Council Report, y otro que se llama United Nations Security Council Procedure. En ambas van a encontrar información relevante sobre las distintas propuestas que se han presentado. Entonces, en fin, esa es mi humilde opinión en ese aspecto. ¿Quién va primero? Sí, buenas tardes. Ricardo Berna, de la Dirección General de Organismo del Departamento de Seguridad y Desarme. En cierto modo, puedo estar de acuerdo con usted con respecto a que bueno, la necesidad de actores como Rusia, China, porque tendría que haber un balance. Pero pienso que igual el propio sistema ya está viciado con todas sus bondades, logros, y yo discrepo un poco con el tema de cuando decimos guerra, ¿a qué nos referimos? Guerra, una conflagración mundial, porque al igual lo que hacen los cascos azules también es guerra. ¿Ah? Los bombardeos también son, eso también es guerra, es bombardeo. ¿Ah? Entonces, ¿ese es el costo de la paz? Es mi pregunta. Te adelantaste a la siguiente presentación, que es hablar de la guerra es un ilícito internacional. Lo que se producen son usos de la fuerza por una parte legales, otro por otra parte contrarios a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, por un lado tienes, por ejemplo, uno de los que les planteé al principio de la exposición, de la primera exposición, el problema que tenemos ahora con los cascos azules cuando actúan a través de las denominadas brigadas de intervención. A mi juicio ahí hay un problema legal bastante fuerte. Una brigada de intervención puede utilizar fuerza letal, está autorizada, pero están cubiertas bajo los principios del derecho internacional humanitario. Las Naciones Unidas no es un Estado, no es parte de los convenios de Ginebra, lo adoptan como política oficial dentro de sus reglas de enfrentamiento. Esa es una pregunta abierta. El uso de la fuerza no está matizado por legalidad o por ilegalidad, está matizado por autorización o por una ausencia de autorización. Cualquier uso de la fuerza que sea contrario a la Carta de las Naciones Unidas es ilegal.
Si está autorizado por el Consejo de Seguridad, es legal, o si es en legítima defensa, es legal. Pero eso también, a su vez, permite construcciones pero bastante finas. Eso lo vamos a ver cuando veamos legítima defensa. Y veamos el incidente Caroline, un incidente viejísimo de la guerra de independencia canadiense. Y cómo el secretario de Estado estadounidense Webster interpretaba cómo debía ser la respuesta ante un ataque armado de un Estado soberano en contra de otro Estado. Entonces es una construcción muy delgada. Al final los conflictos armados existen. Y los conflictos armados son una ocurrencia necesaria dentro de las construcciones sociales. Es más, no ha habido un solo año donde la humanidad haya tenido una paz duradera. Es más, el sueño que plantea Immanuel Kant en Hacia una paz perpetua, pues fue precisamente una utopía. Hay autores que sostienen, por ejemplo, que la guerra es un motor de desarrollo de las sociedades. Margaret Macmillan escribió un libro buenísimo el año pasado que fue un New York Times bestseller, uno de los libros más vendidos según el New York Times del año pasado, donde te habla de que te hace una comparación bien interesante. La primera comparación es que te plantea el término hobbesiano y te plantea la visión de Rousseau. El hobbesiano es homo hominis lupus, el hombre es el lobo del propio hombre, el hombre pues es violento y está todo racionalizado con la guerra. Y la guerra, como decía Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. Por otro lado está la concepción de Rousseau que dice que el hombre es bueno por naturaleza. Ella es un poquito más básica. Ella dice, mira, están los chimpancés y están los bonobos. ¿Te has visto los bonobos? Igualitos a los chimpancés. Ves una foto y dices, misma cosa. Los chimpancés se matan entre ellos. Si un chimpancé se aleja mucho de la manada, del pack, el otro lo va, lo ataca y lo mata. Es más, hasta allá hay hasta duelos para probar cuál es el alfa del grupo, el macho alfa. En cambio, el bonobo, y esto es un piropo para todas las damas diplomáticas, los bonobos son sociedades que no son patriarcales, son matriarcales. Y los bonobos naturalmente no entran en ese tipo de conductas. Los bonobos no entran en ese tipo de actuaciones de ir a predar a sus pares. Entonces hay una peculiaridad muy vinculada al tema de las sociedades patriarcales y matriarcales, donde ella te racionaliza, por ejemplo, que las guerras a lo mejor está dentro de una estructura patriarcal de la sociedad, y eso a mí me parece fascinante. Pero lo que te plantea ella a lo largo de todo el libro, no solamente con esta explicación y una construcción así bien darwinciana de la guerra, también te plantea otros temas que están directamente vinculados a la guerra como motor de desarrollo de las sociedades. Te habla de la revolución industrial y el crecimiento en la carrera armamentista, pero también te habla de los avances que se lograron a través de instituciones del derecho internacional público como Francis Lieber, en medio de la guerra civil en los Estados Unidos, emite un código de conducta de cómo se deberían llevar a cabo las hostilidades, la humanización de los conflictos armados con Henry Dunant en Solferino. Entonces es un cúmulo de situaciones en donde precisamente pareciera no haber buenos ni malos, y simplemente lo único que es la constante es que hay destrucción. Pero ¿qué tan destructivo es esto si crea un círculo virtuoso? O si estamos ante un círculo vicioso. Entonces eso es un tema de mucha perspectiva. Lo que yo te puedo decir, que es una respuesta completamente insatisfactoria, porque a mí me encanta entretener este tipo de cosas que tú acabas de decir, porque es ampliar la perspectiva ya no de una arista jurídica, sino algo más bien filosófico, es que bajo el derecho internacional tenemos una prohibición casi absoluta. La prohibición casi absoluta es que la guerra es un ilícito internacional, o como dijo Alfaro, que es el crimen supremo del derecho internacional. Hacer un crimen, pues, va a ser una ocurrencia renuente en la vida de los estados. El hecho de que se criminalice algo no significa que la gente lo deje hacer, sino pregunten a los que les gusta el camaño. La realidad jurídica plantea una cosa, pero también plantea respuestas efectivas para lidiar ante violaciones a estas máximas internacionales. En particular se establecen dos excepciones. Primera excepción, tú me agredes a mí, yo te puedo agredir de vuelta. Eso es la legítima defensa y tienes que cumplir con una serie de requisitos jurídicos. La segunda construcción que se hizo es el capítulo 7 de la Carta, que es la acción
ordenada por el Consejo de Seguridad. Pero eso también es problemático. Porque el Consejo de Seguridad, como ya les dije, inicialmente fue concebido para tener un ejército permanente. Eso nunca existió. El Consejo de Seguridad se ha dedicado a tercerizar el uso de la fuerza, outsourcing. Ya yo no quiero intervenir aquí, le voy a decir a la OTAN. OTAN, entra en Libia y establece una zona de no vuelo. Entonces, hablar de la bondad o no, o de la legalidad o no de una acción, tiene sus grises, porque hay episodios dentro de la historia reciente, pues, que independientemente de la opinión que uno pueda tener respecto a ciertos actores, pues, fueron acciones ilegales. Yo nuevamente, a mí siempre me gusta utilizar la acepción de la operación causa justa. Dicen operación causa justa porque estábamos, a mí me gusta mucho, y esto me pasa mucho con mis estudiantes y yo les hablo, puede ser algo legítimo pero ilegal. Porque siempre que llegamos al punto de Kosovo, dicen, bueno, esto fue legítimo pero fue ilegal. ¿Puede haber algo que sea ilegítimo e ilegal? Y son preguntas abiertas y son muchas áreas de grises. Y ese es uno de los grandes desafíos que se enfrenta cualquier estudioso de este tema. Yo digo que es mucho más fácil, ¿no? Y no digo esto en detrimento de ninguna otra disciplina del derecho, estudiar, ¿qué les puedo decir? Derecho civil. Derecho civil te lees ¿qué les puedo decir? No sé, a Dulio Arroyo, a cuáles otros de los grandes de derecho civil, a un Barzallo, y vas a encontrar, o te lees el propio Código Civil de 1917, ¿no? Bueno, ustedes me corregirán, ustedes saben más de eso que yo. Yo no practico derecho civil. Ustedes agarran eso y es bien fácil, ahí está todo dispuesto en las leyes, la norma. En el derecho internacional estamos en una norma en plena formación. Entonces, de las pocas normas que tienen una fundación más o menos clara es la prohibición del uso de la fuerza. Pero nuevamente la sintaxis sigue siendo importante. ¿Y por qué es tan importante la sintaxis? Porque decir uso de la fuerza es distinto a decir guerra. La prohibición al uso de la fuerza atañe excepciones, a pesar de que hay ciertas normas que no admiten excepciones en el derecho internacional, las normas jus cogens, que es la prohibición, por ejemplo, de la agresión. Agresión y uso de la fuerza son dos cosas distintas. Una agresión es cualquier uso de la fuerza en contravención a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, son este tipo de construcciones que son muy delgadas, que dan espacios para ciertos grises, y lo que tú expresaste es un gris que es completamente válido. No sé si respondí la pregunta. ¿No? ¿O quieres repreguntar? Entonces, ¿hay tiempo? En cuanto al balance. A ver, es que llegar al balance, al balance se llega a través de esto. Para que no haya Estados Unidos, lo mismo. Es que tiene que haber. Porque ellos estamos subidos. No, pero tenemos que. Es que para llegar a ese balance, que es difícil llegar, tenemos que pasar por todo esto. Porque estamos nuevamente en proceso de formación de las normas. Y por supuesto, en múltiples ocasiones. Y así mismo como también se lo ha pasado China, así mismo también se lo pasó Francia, también como se lo ha pasado el Reino Unido. Porque todos, a ver, es fácil a veces ver la brusca en el ojo ajeno, ¿no? ¿Sí o no? Porque a lo mejor puede venir, alguien dice, bueno, y los franceses dicen algo, y bueno, pero ustedes que están hablando, si todo lo que ustedes hicieron allá en Indochina, o más recientemente los británicos dirán, bueno, y nosotros respetamos, bueno, mira a Chagos, mira la situación en la que está Mauricio, así mismo como a veces dirán de nosotros, dije, bueno, ustedes desde que están hablando con la pesca ilegal, los derrames de petróleo, como que tengan cuidado, ¿no? Así todos los estados tienen, pues, sus imperfecciones, porque son entes imperfectos, así mismo como todos nosotros. Pero eso ya raya casi una discusión filosófica, que a mí me encanta tenerla, así que. Pero primero creo que estaba él y después la doctora Perigoli. Sí, buenos días, Francisco Olivardía, jefe de consular. Ahora que usted invocó lo de la Convención del Genocidio,
Es de su conocimiento que hay un contencioso que todavía no ha sido resuelto entre Ucrania y Rusia. A raíz del estallido de la guerra, después de que ese expediente estaba en espera de que los magistrados hicieran algo, milagrosamente el 16 de marzo dictan una orden provisional. Y digo milagrosamente porque estuvo dormido, y usted lo sabe, por mucho, desde 2014 estaba dormido ese expediente, hasta que dictan el 16 de marzo la orden provisional. Yo sé que no es materia de lo que usted intervino, porque eso es más del artículo 14, pero retomando lo de la Corte Internacional de Justicia, el artículo 14 dice que cuando hay incumplimiento de una de las partes, el Consejo de Seguridad puede tomar medidas. Y aquí hay un incumplimiento flagrante porque desde marzo Rusia está en desacato. O sea, eso es un secreto a voces. Ellos, como nos los vendieron en su momento, la carta y el estatuto de la CIJ era un paquete casado. Así como te venden los billetes, no podías uno sí, otro no. Tenías que ratificar ambos. Entonces, ya que estamos hablando del rol del Consejo de Seguridad, en su opinión, ¿cuál debería ser el rol cuando una parte en un litigio de la CIJ incumple a todas luces? Ya ha pasado, Francisco, y es triste. Y te voy a utilizar porque una cosa que se lo comentaba Anastasio de la FEDESEN antes, y le decía que la guerra en Ucrania nos ha demostrado que para ciertos sectores de la sociedad panameña y los sectores que están en los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha, el antiyanquismo ha podido más que su antiimperialismo. Entonces para que no me citen de yanquista, aunque mi equipo en béisbol son los Yankees, les voy a citar 3 ejemplos de los Estados Unidos violando órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Primer ejemplo, el caso Lagrand. Nacionales alemanes habían sido condenados a muerte, no le habían dejado prestar, tema que tú ves, asistencia consular, y la Corte le dijo a Estados Unidos, suspéndeme las ejecuciones. Acto seguido, Estados Unidos dice, yo no voy a suspender unas ejecuciones y los voy a matar, los mató. Eso generó mucha consternación en los Estados Unidos, tanto así que durante varias ocasiones, ahí estaba el presidente Schwebel, el presidente de la Corte era un presidente estadounidense, así mismo como ahora mismo la presidenta de la Corte es la jueza Donoghue, que también es estadounidense. Fueron y conversaron en ese momento con, creo que era Clinton, y le dijeron, hey Clinton, ¿cómo así? ¿Cómo ustedes están haciendo esto? Ustedes son demócratas, ustedes son buena gente. Se presenta otro caso que es el caso Avena. Este es uno de mis casos favoritos, porque el caso Avena es lo mismo. Nada más que mexicanos. Habían violadores, habían de todo. México dijo, tú no puedes, aunque sean violadores, son nacionales míos, tú no los puedes ejecutar si no les das asistencia consular. La Corte le dijo a los mexicanos, tienes razón, México le ganó a Estados Unidos en la Corte. Y ahí viene la figura del senador, hoy senador, en ese entonces procurador general de Texas, Ted Cruz. Algo más pragmático, creo que cuando hizo referencia al caso del GRULAC, ¿no? Y la negociación o acuerdo de caballeros para que haya siempre un buen candidato o un candidato de unanimidad para ser miembro del Consejo. Si no me falla la memoria, creo que hay una mayor rotatividad en algunos países de Latinoamérica que otros, ¿no? En ese caso pienso en Brasil y tal vez en México. No sé si eso incluye el acuerdo de caballeros o no sé si tiene alguna opinión al respecto. Eso es interesante porque eso va mucho de la mano de ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además de ser un éxito de política exterior para la mayoría de los estados del mundo, también es un reflejo del prestigio del Estado a nivel internacional. Y para que ustedes vean, en los años de oro de la diplomacia panameña, Panamá llegó a ocupar, por ejemplo, en la década entre los años 70 y los años 80, Panamá ocupó en un periodo de 10 años, durante 6, un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad. Es más, si usted agarra la lista de los estados del GRULAC que más han ocupado un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, creo que Panamá está en los primeros 5 del GRULAC. Es decir, la participación de Panamá siempre ha sido muy activa. Por supuesto que este acuerdo genera cierto tipo de, ¿cómo les digo?, de suspicacia
para los estados que son diplomáticamente más activos. Tú mencionaste a Brasil, podemos agregar a México ahí, podemos agregar a Argentina, que tienen una tradición y una suerte de postura internacional reconocida, ya sea por su participación en distintos foros y alianzas informales, por ejemplo G20, ese tipo de espacios que ellos logran de una u otra forma cultivar y que nosotros, por no tener la misma capacidad económica o diplomática, no podemos ocuparlos. Entonces ellos por supuesto que no están conformes con esto, pero este consenso también es el resultado de una serie de fracasos de nosotros como grupo regional. ¿A qué me refiero con esto? Pues durante mucho tiempo se habló de ampliar el Consejo de Seguridad. Y yo siempre había pensado que esto también era un tema de reticencia de parte de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero la realidad fáctica es que en algunas ocasiones se han sentado el P5 se ha sentado con los otros estados influyentes y le dicen, perfecto, usted quiere un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Ok. ¿Quién quiere el asiento permanente? Ok, el GRULAC. Ok, pónganse de acuerdo entre ustedes. Entonces viene Brasil y dice, o qué sé yo. Los argentinos dicen, che, soy yo. Los colombianos dicen, no señores, ni uno de ustedes, soy yo. Los mexicanos aparecen. Por favor, el país con más tradición diplomática en el hemisferio es México. Y no logran ponerse de acuerdo. Lo mismo sucede con el grupo africano. Y ese es el gran token de negociación que tiene el P5. Si ni siquiera ustedes se pueden poner de acuerdo entre ustedes de quién va a tener el asiento permanente en el Consejo de Seguridad, pues no me vengan con esta discusión. Cuando se pongan de acuerdo, vienen y me tocan la puerta. Pero la realidad es que, simplemente hablando demográficamente, un Consejo de Seguridad que no tenga una representación de un estado como la India no va a ser plenamente representativo. Es más, se ha discutido muchísimo en los últimos días el tema de la votación en la Asamblea General, que Panamá votó a favor y fue copatrocinador del proyecto de resolución que condena las anexiones en el este de Ucrania. Y en ese contexto, muchos decían, yo leí ayer un artículo de la revista Time, que decían que el apoyo pues, del mundo no se estaba viendo en favor de Ucrania. Y eso me pareció interesante porque yo decía, bueno, esta es la resolución en la que más estados han votado a favor de la causa ucraniana. 143 estados creo que fueron. ¿Cómo me van a decir que no hay apoyo? El apoyo ha permanecido 7 meses después. Fueron 141 estados que condenaron en la Asamblea General, ahora crecieron en 2. El apoyo continúa. Pero si uno agarra simplemente a China y a la India y sumas demográficamente hablando, estás hablando del 40% de la humanidad. Tanto China y la India, más o menos 20% y 20% cada uno, quitan y pongan, agreguen a ese mix a Rusia, estamos llegando casi al 50% demográfico de la humanidad. Eso no es poca cosa. Entonces, volviendo a la pregunta, yo sé que hice como un zigzag ahí. La mayoría de los estados del GRULAC están conformes con ese acuerdo. ¿Y por qué? Porque también existe un afán de ciertos estados y es un afán completamente legítimo de ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad. Suiza recientemente fue electo a ocupar un asiento no permanente y en Suiza fue todo un debate nacional. Debate nacional que, dicho sea de paso, nosotros no hemos tenido y no queremos tener todavía, que es congruente participar en el Consejo de Seguridad con la neutralidad suiza. Y ese fue un debate académico que se escribieron en los más altos niveles y, bueno, pues como todo debate se intercambiaron puntos de vista, pero fue un debate netamente productivo que ha implicado una transformación en la postura internacional de un país como Suiza. Y la estela de Suiza la han seguido estados como también tradicionalmente considerados como neutrales, como Malta, la Orden Soberana de Malta, ese es otro, Liechtenstein, también podríamos incluir ahí podemos incluir a Japón, porque Japón técnicamente, es uno de los pocos países del mundo que en su constitución tiene una renuncia expresa a la guerra, y además de eso Costa Rica, por ejemplo, que sí tiene una ley, tiene consagrada su neutralidad en ley. Y todos esos estados han seguido esa estela. Entonces, para darte la respuesta, la gran mayoría de los estados están conformes con ese arreglo. Hay otros estados que les gustaría tener más participación. Yo entiendo esos estados. ¿Por qué lo entiendo? Prestenle atención los que están siguiendo el Consejo de Seguridad ahora mismo.
Presten atención a México. México tiene el embajador adjunto de México es el embajador Gómez Robledo. El embajador Gómez Robledo era el embajador mexicano en París. Era también su hermano, que viene de una familia de diplomáticos muy, muy reconocida en México. El hermano es magistrado del Tribunal Internacional del Mar. Y el embajador Gómez Robledo actualmente también es miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Esa fue la persona que México dijo, este es el adjunto. Y esta es la persona que va a hacer las contribuciones. Y ustedes ven las intervenciones del embajador Gómez Robledo y son intervenciones sesudas y planteadas desde una perspectiva jurídica muy, pero muy fuerte. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los brasileños. Brasil tiene una tradición diplomática, independientemente de la situación política interna que tenga ahora mismo Brasil. La tradición diplomática de los brasileños es una cosa impresionante. Si ustedes van a la sexta comisión y escuchan las intervenciones del asesor jurídico de la Embajada de Brasil, es de quitarse el sombrero. Entonces, estos estados que tienen un rol bastante propositivo, bastante activo en Nueva York, a veces quieren de una u otra forma tener una mayor participación y a veces entran en negociaciones. Ellos pueden negociar, pero en el papel corresponde una distribución por país sobre una base equitativa, muy de una construcción muy democrática. Pero hay estados que quieren ocupar más ese espacio. Y están haciendo un trabajo interesante. Me gusta más el de México, ojo, tengo que hacer claro con eso, porque Brasil lo veo un poquito inconsistente, a veces se abstiene, a veces vota a favor, un poco, no sé, para mi gusto un poco errático. Pero nadie le puede quitar el mérito que tiene la diplomacia brasileña y el impacto que tiene la diplomacia brasileña en particular. Les digo, los gigantes en la sexta comisión, que es la de asuntos jurídicos, que yo trabajaba en la secretaría de esa comisión, eran los brasileños. Todo el mundo buscaba a los brasileños para preguntarles qué pensaban. Entonces eso es un insumo. Creo que tengo problemas nuevamente con la pantalla y con la contraseña, yo no sé. La segunda presentación que les preparé es sobre la solución pacífica de las controversias internacionales. Ya estudiamos el capítulo relativo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora nos vamos a dedicar a hablar un poquito de la solución pacífica de las controversias internacionales. La primera conclusión general que nosotros hemos sacado de esta presentación es que las palabras importan. Y creo que todos ustedes, la mayoría de las preguntas, en particular la pregunta que hizo Bolívar, es, oye, ¿por qué importa tanto que se ponga una coma o que se escriba tal término en X idioma? Y cómo eso puede devenir en una interpretación errada o favorable a un determinado criterio político jurídico. Lo mismo sucede con la solución pacífica de las controversias internacionales. ¿Y esto a qué se debe? Pues la estructura de las Naciones Unidas descansa en la proscripción de la guerra, en prohibir la guerra, en que el mundo nuevamente no vuelva a sufrir una conflagración bélica mundial. En esto la organización ha sido muy, pero muy exitosa. Prueba de ello es que todavía no hemos tenido una tercera guerra mundial, ¿cierto? Y ahora con las armas nucleares sería muchísimo peor de lo que fue en el contexto de 1914-1918 y 1939-1945. Y en ese sentido, el pilar fundamental sobre el cual descansa las Naciones Unidas es que las controversias no se resuelven a duelo. ¿Ustedes se acuerdan en los años 40 en Panamá, cuando había una diferencia entre unas personas, se retaban a duelo? Más recientemente, la historiadora Marixa Lazo, del Centro de Estudios e Investigaciones Antropológicas, que está aquí a la vuelta de la esquina, un edificio muy bonito, con mucha historia, publicó unas fotos de unos duelos que al parecer se daban en el interior del país, pero no duelos con revólver, no, era duelo con espada, al parecer. O sea, estábamos hablando de cosas de proporciones mayores. Gracias. Y en ese sentido, una de las bondades del sistema internacional a partir de 1945 es que las controversias no se resuelven a través de la guerra. Antes, si Venezuela tenía una deuda con el Reino Unido, la Marina británica iban cuales corsarios a bombardear Caracas y a saquear la ciudad y a cobrarse la deuda. Eso ya está prohibido, eso no sucede. Eso es imposible, no va a ser aceptado más nunca en la vida. Es más, independientemente del tipo de gobierno al cual se adhiere un Estado, en teoría ya no debemos tampoco ver actuaciones de orden intervencionista para establecer una determinada fórmula de gobierno, a pesar de que en ocasiones sí se produce.
Eso no quita que sean violaciones al derecho internacional. Hay una locución muy romántica que hizo Louis Henkin, que es el padre del derecho internacional moderno. Él dice que la mayoría de los estados, la mayoría del tiempo, cumplen con la mayoría de las normas del derecho internacional. Dicho de otra forma, el hecho de que aquí en Panamá todos los días se mate a alguien no significa que la norma que prohíbe el homicidio no sea una norma jurídicamente vinculante. Las normas están también para ser quebrantadas, porque también expresan de una u otra forma un ideal jurídico normativo, y ese ideal jurídico normativo debe ejercer algún tipo de atracción normativa para los estados. El hecho de que la mayoría de los estados, la mayoría del tiempo, traten de justificar sus actuaciones en el derecho internacional, también implica que el mismo derecho internacional ejerce una atracción normativa para los estados. No por gusto el embajador ruso en las Naciones Unidas siempre hace un discurso bastante largo argumentando algún tipo de teoría para justificar su agresión a Ucrania. No es por gusto, por ejemplo, que cuando se produjo el acto de agresión de los Estados Unidos en contra de la República de Panamá en 1989, se presentaron una serie de argumentos jurídicos que trataban de justificar la intervención militar como un ejercicio de legítima defensa para proteger a los nacionales estadounidenses en la zona del canal. Y no fue poca cosa que el mismo Colegio de Abogados y el mismo Louis Henkin, el autor de esta frase, escribió un artículo que se llama La invasión de los Estados Unidos a Panamá, una grave violación del derecho internacional. Artículo recomendado, lo tengo en PDF, se los puedo mandar, me agradecen luego. Entonces hablemos un poquito de la solución pacífica de las controversias internacionales y el rol del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nuevamente, el rol del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está claro en la solución pacífica de las controversias internacionales y está muy bien dispuesto y establecido por la misma Carta. Pero para entender qué es o cuál es el rol del Consejo de Seguridad, tenemos que entender primero qué es una controversia internacional. Una controversia internacional se encuentra definida en un caso muy famoso, que es el caso de las concesiones Mavromatis en Palestina, un caso de 1924, en donde se dice que una controversia es un desacuerdo sobre una cuestión de derecho o de hecho, o una oposición de puntos de vista legales o de interés entre las partes. Esa definición de controversia perdura hasta la fecha. ¿Qué sucede con la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas? Es que se establece un nuevo paradigma: no resolver las controversias a través de duelo armado, no resolver una controversia a través de la guerra. Un ejemplo, 1921, en Costa Rica. Ustedes sabían que en Costa Rica hubo una dictadura, ¿no? A veces uno siempre habla de Costa Rica como la mayoría de los pueblos latinoamericanos hemos tenido que lidiar con nuestro autoritarismo. Tenemos una vocación democrática, pero somos bien autoritarios en la práctica. Este señor Tinoco llega a ser presidente y, como todo buen dictador, de las primeras cosas que hace es que empieza a sacar moneda con su cara, a hacer empréstitos con los británicos. Pero el señor Tinoco no duró mucho en el cargo, lo derrocaron, y cuando llega el gobierno democráticamente electo o restablecido, dicen, bueno, todos los compromisos internacionales que firmó el señor Tinoco no tienen validez. ¿Por qué? Porque este señor era un dictador. ¿Qué respondió la comunidad internacional, en particular los británicos, que le habían prestado mucha plata a Tinoco? Dijeron, no, Tinoco era el presidente, dictador o no, era el presidente y él compromete al Estado. En ese momento empezaron las tensiones a alzarse un poquito, y en vez de irse al duelo armado, donde seguramente pues Costa Rica hubiese llevado la peor parte, se decidió someter esto a un arbitraje. Tanto Reino Unido como Costa Rica decidieron designar un solo árbitro y eligieron a William Howard Taft. William Howard Taft había sido presidente de los Estados Unidos y había sido también presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Curioso, ¿no? Una persona que ocupe las dos altas magistraturas dentro de un estado como los Estados Unidos de América. Y él emite un laudo arbitral que hasta el sol de hoy es muy utilizado en materia de derecho internacional, que es el arbitraje Tinoco, que dice: las dictaduras, no importa cómo las vistas, cómo las pongan, obligan al Estado. Dicho de una forma bastante sencilla, pero también nos da creo que una muestra del avance que estaba teniendo la solución pacífica de las controversias en la región. Nuevamente, antes la regla de Caracas: me des plata, te bombardeo, saqueo tu ciudad y me cobro la plata. Acá decidimos resolverlo a través de un arbitraje.
y todo esto era a través de la creación de sendas instituciones arbitrales, en particular el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, creado luego de la primera Conferencia de Paz de La Haya de 1899. Y el derecho internacional empezaba a tomar cierto tipo de velocidad. Entonces, lo que plantea la Carta de las Naciones Unidas es que ya se prohíbe de forma ya irrestricta el duelo armado y se establece que si se produce una controversia, la misma se ha de resolver a través de medios pacíficos. Es para darle trabajo a ustedes y a mí, a los diplomáticos y a los abogados. Hay que darles trabajo porque algo tienen que hacer. Entonces, en vez de irnos a pelear, no nos gustan los ejércitos, ahora queremos tener un ejército de diplomáticos que resuelvan las controversias a través de medios pacíficos. Y en ese sentido, es muy importante tener cuidado. El lenguaje nos dijo Bolívar. Bolívar nos dijo que había que tener cuidado con los lenguajes que uno utiliza. Bueno, yo creo que esto ustedes lo deben saber y lo deben saber mejor que yo, pero cada una de estas cosas significa algo distinto. Bueno, es que Panamá debe mediar el conflicto, o Panamá debe hacer tal cosa, Panamá debe mantenerse dispuesta a la conciliación. El lenguaje de Panamá tiene que ser conciliador. Panamá debe ser siempre mediador. Nosotros debemos facilitar o ser el lugar de las negociaciones. Todo eso tiene, nuevamente, el lenguaje español y en particular en la profesión que ustedes desempeñan, eso tiene connotaciones particulares, nuevamente, no se pueden estar usando de forma bastante a la ligera, pues también puede traer una percepción de ligereza por parte del propio Estado panameño. Entonces es importante distinguir cada una de estas y saber cuándo utilizarlas. Y esto sucede bastante, ¿no? Entonces hablemos de cada una de estas, yo se los he preparado de la forma más sencilla posible, es más, esta presentación creo que el 100% está contenida en mi libro de Derecho Internacional Público, y una de las cuestiones esenciales es entender que la propia Carta establece como procedimiento esencial la solución pacífica de las controversias, pero a través de un método de escalera. ¿Qué es un método de escalera? Básicamente tienes que cumplir un paso, no te puedes saltar los escalones. A pesar de que la mayoría de ustedes son jóvenes y flexibles, hay gente pues que se salta un escalón y se puede caer y perder la dentadura. Pues bueno, lo mismo puede suceder a nivel internacional. Número uno, la guerra está prohibida. Si se genera una controversia, ¿quién se debe involucrar? Pues el Consejo de Seguridad, siempre y cuando la controversia comprometa la paz y la seguridad internacionales. En ese momento se activa la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y cómo se activa? A través de una escalera. Esto es una escalera invertida, mal hecha, pero es lo único que me ofrecía PowerPoint. Tenemos primero el capítulo 6, que tiene los métodos políticos y los métodos jurídicos para resolver una controversia. Si eso no funciona, entramos entonces al capítulo 7, método de escalera. Pero primero tenemos que plantear el capítulo 6, que son las medidas coercitivas, sanciones, prohibición de viaje, embargo de armas, pero también podemos utilizar la fuerza militar. Y por último, tenemos los acuerdos regionales, que es como una suerte de nube que está por ahí, que la podemos utilizar en cualquier momento, independientemente del momento en el que nos encontremos. Por ejemplo, el secretario general de la OEA tiene una labor de buenos oficios muy interesante. Yo les voy a hablar un poquito más adelante qué son los buenos oficios, porque se habla muy poco de los buenos oficios, pero es una herramienta que se ha desarrollado muchísimo en la práctica de las Naciones Unidas y en la práctica de la Organización de Estados Americanos, que merece la pena analizarse. Entonces vayamos al primero y al método más conocido por todos, que es la negociación. A ver, ¿Panamá puede facilitar la negociación entre Costa Rica y Colombia? ¿Quién me puede decir eso? Práctico, si se equivocan no pasa nada, más están quedando grabados ahí y acá el amigo lo más seguro es que los vaya a enfocar cuando se equivoquen. Pero yo me comprometo a no compartirlo en ningún lugar. La realidad es que Panamá no puede facilitar una negociación. ¿Por qué? Porque la negociación es interpartes. No intervienen terceros. Entonces, Panamá va a promover una negociación entre el estado de Wakanda y el Imperio de Atlantis. Eso no puede suceder. Eso sería otra cosa. Ya más adelante veremos qué es eso. ¿Qué es la negociación? Es el método más antiguo y mayormente utilizado, en donde únicamente intervienen las partes. Es interpartes y no intervienen terceros. Pero lo bonito de la negociación es que puede acompañarse de otros métodos, porque la negociación es el objetivo ideal. El objetivo ideal es que no tenga que intervenir nadie, que los estados, como entes racionales
y como entes que son amantes de la paz y respetuosos del derecho internacional, traten de resolver sus controversias a través de un intercambio de puntos de vista en el cual lleguen a un punto común. La misma nunca va a ser imparcial, pues cada parte va a velar por sus intereses. Si el día de mañana el subdirector de política exterior quiere que la dirección de política exterior tenga un rol más preponderante y tiene que competir con organismos internacionales y va a velar por sus intereses, organismos va a velar por los suyos. Al final, en teoría, deberían velar por los intereses de la institución. Un ejemplo incómodo para que se rían un poco y nos relajemos. Entonces, cada una de las partes va a velar por sus intereses. El resultado de una negociación nunca es obligatorio. Es más, nunca se debe llegar a un acuerdo. Pues, si se llega al acuerdo, enhorabuena, y si eso se plasma a través de un tratado, pues aún mejor. Un ejemplo claro de una negociación, ¿cuál es? ¿Quién me puede dar un ejemplo claro de una negociación? ¿Los tratados cuáles? Los tratados Torrijos-Carter es el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto es los tratados Torrijos-Carter, que había la voluntad, acuérdense cuando les dije, tiene que haber la voluntad política y la capacidad para realizar una negociación. En este caso, entre las partes la había, y por supuesto que debido a los cambios políticos en los Estados Unidos, movimiento de derechos civiles y otras cosas, y la labor diplomática que hicieron sus antecesores, pues se logró lo que se logró, pero eso fue un proceso negociador. Es más, por eso se habla del proceso negociador. Por eso, por ejemplo, el ex canciller Ferrer le entregó una placa a los ex negociadores de los tratados del canal. Eso fue un evento que se hizo hace algunos años, ¿no? Y por eso se habla únicamente de negociadores. ¿Por qué? Porque representaban los intereses del Estado panameño y por otro lado estaban quienes representaban los intereses de los Estados Unidos de América, en ese ejemplo muy puntual. Es la forma natural e ideal de lidiar con cualquier controversia. En teoría, si esto resultase y si estuviésemos los medios y estuviésemos obligados a utilizarlo siempre, en teoría debería ser el método más idóneo. Es más, la mayoría de los tratados establecen que en caso de que se produzca una controversia, las partes acuerdan intentar resolverla a través de la negociación. En su defecto, se utilizan otros métodos. Pero nuevamente, por eso yo me refiero a que es el método primordial, el método ideal para resolver una controversia. Antes de involucrar, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se debe probar la negociación. La propia Carta lo establece, el capítulo 6 es claro. Si se produce una controversia, las partes acuerdan que cualquier controversia tratará de resolverse a través de la negociación. En resumen, ¿qué es la negociación? El contacto directo entre las partes de una controversia con el objeto de intentar lograr un acuerdo a sus diferencias. Esa es la negociación, que no es lo mismo que la mediación, que no es lo mismo que la conciliación, que no es lo mismo que la investigación, son cosas muy distintas, pero nuevamente, lo bueno de la negociación es que puede coexistir con otras. Veamos entonces los buenos oficios. Los buenos oficios son una criatura de reciente data. ¿Qué es los buenos oficios? Un tercero, generalmente un ciudadano de cierto prestigio universal, reúne a las partes separadas en una controversia con el objetivo de tratar de lograr un acuerdo a sus diferencias. Básicamente, ustedes de esta mesa no se quieren sentar con los amigos de la Academia Diplomática, entonces, pues bueno, yo vengo como ciudadano prestigioso panameño y digo, oye, siéntense juntos, sean amigos, compartan y hablen. Los buenos oficios, quien presta los buenos oficios no propone soluciones. Únicamente aquí yo me limité a pedirles a ustedes que se sienten en la misma mesa, a que se sienten juntos y que traten de lograr algún tipo de acuerdo o llegar a una negociación. Yo únicamente como persona que presta los buenos oficios me voy a limitar para servir de medio para que las partes intercambien puntos de vista.